Recording in. Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín allá en Venezuela y a todos los ministros, hermanos y hermanas que están reunidos hoy viernes 27 de diciembre de este año 2024, en donde tenemos como tema un ministro aprobado por Dios, que fue predicado el 13 de marzo del 2010 en Lima, Perú. Nos leyó la escritura de San Lucas capítulo 12, verso 35 al 48, y nos dice de la siguiente manera, y vamos a leer ese primer verso del capítulo 12, el primer verso que él nos leyó allí, del 35, primer verso de esa porción que él leyó, que comienza en el 35, dice los primeros versos: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Un ministro aprobado por Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje: hágase conforme a tu fe se ha hecho, que fue predicado el 13 de septiembre del 2015 en Veracruz, México, por el Dr. William Soto Santiago. Nos dice: es por la fe que alcanzamos las promesas de Dios. No trate de alcanzar las promesas de Dios por el intelecto, porque se va a decepcionar. Ahora vean cómo no puede la persona recibir la revelación de lo que Dios trajo en las Sagradas Escrituras y trajo en los mensajes de nuestro hermano Branham y nuestro hermano William. Recibir lo que está ahí escrito por el intelecto. Tiene que ser por revelación de lo alto, del cielo. Porque si no, al final, como él dice allí, se va a decepcionar. Sigue diciendo: esté seguro que usted lo cree de todo corazón, aunque no lo entienda. El entendimiento viene más adelante, cuando eso que usted creyó de todo corazón luego pasa al espíritu, para de ahí pasar al cuerpo y materializarse. Y la persona permanece y espera, como Abraham, que esperó 25 años por la promesa. En el mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar, nos dice en la página 13, el reverendo William Branham nos dice: ahora, la palabra Deuteronomio, la palabra misma significa dos leyes. La palabra Deuteronomio, y Dios tiene dos leyes. Las dos leyes, una de ellas es desobediencia a la palabra y morir, y la otra es obediencia a la palabra y vida. Esas son las dos leyes, y Deuteronomio significa esas dos leyes. Él escribe al lado: dos leyes es igual la vida, la muerte. Ellas han sido ambas presentadas a nosotros en la Escritura. Una de ellas es muerte, la otra es vida. Vida y muerte. Dios trabaja solamente en la vida. Satán solamente en la muerte. O sea, solamente el mal trabaja la muerte. Y estas fueron presentadas al mundo públicamente,
abiertamente ante todo ojo y ya no existe excusa alguna. Una de ellas fue presentada en el monte Sinaí, cuando la ley fue dada, la cual condenó a toda la raza humana a muerte. La otra fue dada en el monte Calvario, la cual trajo a toda la raza humana a la vida, cuando la pena fue pagada en Jesucristo. Las dos leyes de Deuteronomio fueron cumplidas en estas dos grandes cosas. Yo quiero que noten nuevamente que también fueron dados dos pactos. Un pacto fue dado a Adán bajo condiciones como la ley. Si no tocas esto, entonces vivirás. Empero si lo tocas, morirás. Esa era una ley. Luego otra ley fue dada a Abraham, que fue por la gracia, sin condiciones. Yo te he salvado a ti y a tu simiente, que le seguiría. Amén. Eso es un tipo del Calvario, no el tipo del pacto adámico, es un pacto abrahámico. Él escribe dos pactos, pero ahora le oímos a él decir que hay tan solo un lugar donde él se reunirá con el hombre para adorar. Ustedes lo oyeron aquí mismo en mi texto. Nos referimos a ello dentro de pocos minutos. Entonces, si hay tan solo un lugar donde Dios encuentra al hombre, nosotros debemos ser muy cuidadosos. Ahora, echemos a un lado nuestras tradiciones esta mañana y en esta lección de escuela dominical y asegurémonos de encontrar ese único lugar, porque Dios ha dicho aquí que Él no le recibirá a usted en ningún otro lugar, en ninguna otra iglesia. Él no lo recibirá, solamente en su iglesia, el único lugar en que Él le recibirá a usted. ¿Y qué iglesia? La iglesia, el cuerpo místico de creyentes. Ahí dibuja una piedra angular y las edades. Y en este tiempo, en la edad correspondiente, la edad de la piedra angular. Ahora, ¿qué dijo usted, hermano Branham? ¿Y si soy sincero? No. Recuerde, Jesús le habló a gente sincera, los adoradores de su día, y él dijo, en vano me adoráis. Verdadera y genuina adoración desde el fondo de sus corazones, en vano me adoráis, enseñando por doctrina los mandamientos de hombre, o sus credos denominacionales, sinceros, reverentemente, tan religiosos como puedan ser. Y eso no era nuevo solo con los fariseos. Caín y Abel, los primeros dos adoradores en nacer, nacimiento natural aquí en la tierra, vinieron absolutamente con la misma actitud. Caín era tan religioso como Abel. Ambos edificaron un altar, ambos amaban a Dios, ambos hacían sacrificios, ambos adoraban, ambos pagaban los diezmos, ambos hacían todo de la misma forma. Pero Abel, por fe, que es revelación, la palabra de Dios revelada, explicada, demostrada y vindicada. Gloria. Caín hizo una ofrenda, pero Dios no la vindicó. Y en vindicó lo subraya y lo circula. Vean, Dios no la vindicó. Dios requería adoración y Caín hizo la ofrenda, pero Dios no la vindicó. Pero por el verdadero canal, usted dice, bueno, mi iglesia es el canal. Espere solo un minuto. Ahí escribe al lado izquierdo, Dios vindica su palabra revelada en quien la tenga. Dios vindica su palabra revelada en quien la tenga. Espere solo un minuto. Dios interpreta su propia palabra por sus términos, los cuales Él habló. Vean, Caín dijo, yo soy religioso, yo soy amante de mi Hacedor, yo te ofrezco a ti este hermoso altar, yo te ofrezco este sacrificio, yo edifiqué todas estas cosas, Señor, porque yo te amo. Abel dijo la misma cosa. Ahora es el que es vindicado, el que es aprobado. Vean que al final, el que es vindicado es el que es aprobado. Y la vindicación final en este tiempo es en el cumplimiento de la visión de la carpa, ya cuando esté ya en ese tiempo culminante. Ahí será la vindicación final de que todo lo que Dios está llevando a cabo es aprobado y será aprobado por Dios por medio de esa vindicación que Él mostrará mundialmente.
Y Dios bajó y recibió el sacrificio de Abel, porque por revelación él había encontrado el verdadero canal de Dios que era aceptado. Ahora vigilen ese espíritu de Caín a lo largo de las Escrituras. Y escribe ahí, vigilen el espíritu de Caín. Él al frente ahí en un escrito escribe, rastro de la serpiente. Y escribe a la derecha, intelectual. Ahora vigilen ese espíritu de Caín a lo largo de las Escrituras, justamente hasta este mismo día. Y vigílenlo también hasta este mismo día en que estamos viviendo hoy. Fundamental, tan fundamental como el otro. Vean al profeta Balaam y al profeta Moisés, ambos con 7 altares, altares de Jehová, sangre en cada uno de ellos. Y no solamente eso, pero corderos en cada uno de ellos. En numerología, exactamente el número correcto. 7, perfecto, 7 carneros. Exactamente lo correcto. Ambos altares, tan fundamental uno como el otro. Pero ¿a quién vindicó Dios? ¿Ve? El que estaba en su palabra. Fundamentalismo nada significa. Es la revelación de Dios. Y ayer escribe a la izquierda, Dios vindica al que está en la palabra. Ahora piense, estos hombres, ¿por qué fueron llamados y puestos en esta condición, estos fariseos? Por Jesús dijo, en vano me adoráis. En vano me adoráis. Adorarlo a Él, adoración genuina, adoración verdadera del corazón. Ustedes en vano me adoráis. ¿Por qué? Enseñando por doctrina sus tradiciones de hombre, haciendo los mandamientos de Dios sin efecto para el pueblo. Si yo les traigo a ustedes un mensaje metodista, no tendría efecto alguno para ustedes. Este es el tiempo de la novia. Si Moisés hubiese enseñado el mensaje de Noé, no hubiese tenido efecto. Si Jesús hubiese traído el mensaje de Moisés, no hubiese tenido efecto alguno, porque la simiente predestinada está allí esperando ser regada por esa agua única que es dada para esa simiente. ¿Ve? No crecerá con ninguna otra condición. Tiene que ser la condición que la hace crecer. Y escribe la condición. Usted puede tomar un huevo de gallina y ponerlo en una incubadora, que debía ser bajo una gallina, pero empollará de todas formas. Póngalo bajo un cachorro y empollará. Es el calor la condición que lo hace empollar. Así que tiene que ser bajo condición. Usted puede tomar un buen huevo vivo y ponerlo bajo una gallina muerta, no sacará. ¿Ve? Vea, es la condición. Bueno, esa es la forma en esta edad en que estamos viviendo. Tenemos que encontrar la manera, escribe condición, la manera de Dios hacerlo para esta edad. Eso fue lo que encontró Martín Lutero. Eso fue lo que encontró Juan Wesley. Eso fue lo que los pentecostales encontraron en su edad. La edad de Dios y el tiempo para hacerlo. Y escribe allí la edad y tiempo. También en el libro de las edades nos dice algo allí, en la página 107, con relación a esto que estamos leyendo aquí. Miren, nos dice 107 abajo del libro de las edades editado, Satanás ha sabido esto todo el tiempo. Él también quiere morar en el hombre así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Satanás no puede hacer eso. Solo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo y nunca podrá hacerlo. Él no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podía llevar a cabo lo que se propuso hacer era entrando en la serpiente en el Edén. Así como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos en Gadara. Dios no entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para llevar a cabo sus propósitos. Ahora ven ustedes que en el lugar donde entró el diablo, allí en el huerto del Edén, ese lugar en donde había o estaba el espacio para el alma, ahí entró el diablo. Pero vean ustedes que ahí no entró
el libre albedrío. Ahí entró el mal solamente. Por lo tanto, no podía esa raza tener una elección. Pero vean que Adán y Eva sí. Ellos podían elegir. Pero esa raza de la serpiente no tenía esa oportunidad para elegir. Y por cuanto no podía elegir, entonces el diablo utilizó ese lugar para habitar en toda su plenitud, en hacer el mal. Lo cual, vean ustedes que en el fin del tiempo, en el hombre de pecado, ahí se encarnará la bestia, en ese lugar, en donde no existe el libre albedrío. Porque ahí va a desembocar esa raza de la serpiente, ese sendero de la serpiente, en el hombre de pecado, la bestia. En la página 134 del libro de los sellos. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llega a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean que eso es lo que Él había prometido, y es lo que en este tiempo final Él ha llevado a cabo, en donde los escogidos de Dios, al reconocerlo, al recibirlo, lo coronan como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, por otro lado, el espíritu del anticristo, en la página 146 del libro de los sellos, dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, ahí lo vemos, a ese espíritu del diablo encarnado en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahora, ese hombre de pecado trae muerte. ¿Cómo trajo muerte allí en el Edén? La manifestación del diablo en la serpiente produjo muerte. Y eso es lo que produciría la encarnación del diablo en este tiempo final. Va a producir muerte. No tendrá elección. Ahora vean que el Espíritu Santo, al encarnarse en ese hombre, como se encarnó en Jesús, en toda su plenitud, estaba allí el verbo, la palabra encarnada, y él tenía el libre albedrío. Aún Dios tiene libre albedrío. Vean, Jesús podía rehusarse y no dar su vida. Pero él decía, si el grano de trigo no te cae en tierra y muere, él solo queda. O sea que en Jesús estaba el llevar a cabo esa obra o no llevarla a cabo. Como también está ese libre albedrío en los dos olivos. Ven ese cuadro tan importante allí, como en la serpiente no tenía esa elección para escoger. Estaba la maldad completa y total en la serpiente. Y esa descendencia, al final, vean, vuelve y se encarna en el hombre de pecado. Y viene ese rastro de la serpiente a través de toda la Biblia. Y en este tiempo final, ya es identificado abiertamente. Y también es identificado sus súbditos, sus seguidores. Allí cualquier persona podía decir, el culpable fue Judas, el que entregó a Jesús. Pero miren, Judas fue un discípulo de Jesús. Pero vean ustedes, él necesitó ayuda y fue a buscarla. Llegó con un montón de personas, soldados y un montón de gente, liderados, comandados por Judas. Lo cual representa los Judas de este tiempo, que
son representados en ministros y también en personas, porque ven ustedes, es el mismo espíritu. Puede estar liderado por un ministro, o por uno, o por dos, o por tres, o por cuatro, o por cinco, o por seis. Pero detrás de ellos hay muchos Judas más, aunque no sean ministros. No tienen que ser ministros para llevar a cabo la obra correspondiente a ese espíritu maligno. Lo cual allí no todos tenían que ser discípulos de Jesús para llevar a cabo la obra del diablo en Judas Iscariote. Tan sencillo como eso. Y en este tiempo él dijo que habrían Judas también, que entregarían la palabra. Y pueden ser ministros liderando y también personas que no tienen que ser ministros. Ahora ven ustedes aquí, sigue diciendo en la página 107, donde estamos leyendo, dice: la única manera como Satanás podía llevar a cabo lo que se propuso hacer era entrando en la serpiente en el Edén, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos de Gadara. Dios no entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para llevar a cabo sus propósitos. Él no pudo tener un hijo directamente por Eva como Dios lo tuvo por María, así que entró en la serpiente y engañó a Eva. Él la sedujo y por medio de ella Satanás tuvo un hijo vicariamente. Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las características bestiales, sexuales, carnales de la serpiente. Vean, porque estaba el mal completamente en la serpiente. Con razón el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno. Él escribe a la izquierda: Caín, hijo de la serpiente, obtuvo cuerpo animal, espíritu del diablo de la quinta dimensión. Caín, hijo de la serpiente, obtuvo cuerpo animal, espíritu del diablo de la quinta dimensión. Con razón el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno. En verdad lo era. En verdad lo era. Ahora quiero observar algunas pruebas ciertas que tenemos para demostrar que en verdad hay una afinidad entre el hombre y el animal. Es una cosa física. ¿Sabe usted que se puede tomar las células embrionarias del feto que no ha nacido todavía y se pueden inyectar en el ser humano? Entonces las células de la tiroides irán directamente a la tiroides humana y las células de riñón irán directamente a los riñones humanos. ¿Se da cuenta cuán estupendo es esto? Alguna inteligencia dirige aquellas células de animal exactamente a su debido lugar. Aquella inteligencia acepta esas células y las pone en el lugar correcto. Hay una afinidad entre el hombre y el animal. Pero las simientes no se pueden mezclar para reproducirse. Han procurado eso, pero allá en el huerto aquel intercambio sucedió y la afinidad química que todavía existe lo prueba. Porque allá en el Edén la serpiente, y escribe serpiente a la izquierda, la serpiente era una criatura erecta. Era semejante al hombre, casi era hombre. Satanás se aprovechó de las características físicas de la serpiente y las usó para engañar a Eva. Entonces Dios destruyó aquella forma de la serpiente. Ningún otro animal puede mezclarse con el hombre, pero todavía existe la afinidad. Ahora esa raza de la serpiente será restaurada. Ahora, ya que hemos venido hasta aquí, déjeme tratar de cristalizar el pensamiento sobre este asunto para que usted pueda ver la necesidad de este estudio de la doctrina de la simiente de la serpiente, así como lo hemos tenido. Empezamos con el hecho de que hay dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era Jesús. Y escribe a la izquierda: el árbol de la vida, Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían relación con el hombre, o nunca hubieran sido puestos allí. Ellos tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios, en su relación con el hombre y con Dios mismo.
o nosotros nunca podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Hasta aquí todo es verdad, ¿es cierto? Ahora la palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Ahora miren en este otro mensaje, el ministro aprobado por Dios, que lo tituló justamente igual al tema que tenemos hoy en esta ocasión, pero este fue predicado el 12 de octubre del 2004 en Manaus, Brasil, y nos dice ahí: ahora recuerden, habrá un juicio para los mensajeros de cada tiempo. Y por consiguiente los ministros también van a enfrentarse a un momento en donde de seguro van a ser juzgados antes de la transformación, antes de la resurrección. O sea, no piense que están esperando que venga nuestro hermano Branham o nuestro hermano William para dar a conocer la fe de rapto y todo eso, y ya van a ser transformados. Antes de la resurrección, Dios está cumpliendo su palabra. Está trayendo la fe de rapto, pero está teniendo también esa separación, esa segregación. Ahora, ¿cómo será para Dios? ¿O cómo es para Dios? ¿O qué significa para Dios el ser juzgados? ¿Y cómo es que son juzgados? Hay unas condiciones. Ahora ven ustedes, dijo el reverendo William Branham que le fue dicho en el paraíso que los mensajeros iban a ser juzgados allá en el paraíso. Y si eran aprobados, o sea, si salían bien en ese juicio, regresarían a la tierra con su grupo, serían resucitados en cuerpos glorificados. Recuerden que el mensajero es el líder del Espíritu Santo de cada edad. Por esa causa fue que fue dicho al reverendo William Branham en el paraíso: si tú eres aprobado, si tú entras, cuando seas juzgado, si tú entras, nosotros entraremos también contigo, regresaremos a la tierra y seremos tus súbditos. Ahora miren, eso es lo que nos dice en la página, vamos a ver aquí, donde nos habla de esto que nos está hablando aquí el hermano Branham, en donde él nos dice: en la página 265 del libro de las edades sin editar, editado, corrijo, 265 del libro de las edades editado: y le dará estrella de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. Y hasta que el día esclarezca, y escribe séptimo milenio, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Según estos versículos, Jesús es la estrella de la mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las edades del oscurantismo en relación a sí mismo, y luego a las edades por venir. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Ahora, vean que estos mensajeros, aquí nos dice que le fue dicho al hermano Branham que él sería juzgado. Vamos a ver aquí donde nos detuvimos. Dice: recuerden que el mensajero es el líder del Espíritu Santo de cada edad. Por esa causa fue dicho al reverendo William Branham en el paraíso: si tú eres aprobado, si tú entras, cuando seas juzgado, si tú entras, nosotros entraremos también contigo. Regresaremos a la tierra y seremos tus súbditos. El mensajero vendría a ser como el rey del grupo de su edad. Pero sobre todos los reyes, los mensajeros de Cristo de cada edad, tenemos a Jesucristo, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Rey de todos esos reyes, sobre todos esos reyes.
también los apóstoles van a ser colocados sobre 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. En esa forma también será para los mensajeros de cada edad, con el pueblo gentil, con la iglesia del Señor Jesucristo y con todos los gentiles en el reino milenial. Por lo tanto, queremos estar preparados y ser aprobados por Cristo, y luego en el reino milenial tendremos una posición importante y allí continuaremos trabajando en la obra del Señor Jesucristo. Los que no sean aprobados, pues no van a tener una hermosa labor y una hermosa posición en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. De esto nos habló el reverendo William Branham aquí, el libro de las edades, libro de los sellos también, por allí en la página 319, 318, 19 en adelante. Y aquí en las edades también nos relata esa ocasión donde él fue allá al paraíso, a la sexta dimensión. Dice, página 227, el mensaje de cada edad individual tiene un incentivo para el creyente, animándole a ser un vencedor y así ser recompensado por el Señor. Ahí dibujo una estrella de David a la derecha. En esta edad, el Espíritu está prometiendo el maná escondido y un nombre escrito en una piedrecita blanca. Ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel, mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles estando sentados en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Arriba escribe los 12 tronos y los 12 apóstoles. Ahí encima del párrafo donde comenzamos a leer el mensaje a cada edad, ahí encima escribe los 12 tronos y los 12 apóstoles. Luego, acuérdese de Pablo, a quien le fue dada una promesa especial, la promesa de presentar a Jesús a la gente de la novia de su día. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo, 2 Corintios 11:2. Así será con cada mensajero que ha permanecido fiel a la palabra de su hora y su edad. Y dibuja a la derecha una piedra angular y las edades y la séptima edad nada más, porque sigue diciendo, así será en el último día, o sea, la séptima edad allí. Será la misma recompensa especial que le fue dada a Pablo, o sea, la última edad, la séptima edad y también la última, que es la edad de la piedra angular. Durante la dispensación de la gracia, ahí el tiempo del hermano Branham y la brecha. Ahora vean que abajo, él escribe ahí abajo, los 7 ángeles serán 7 grandes reyes que coronarán al Mesías y que con él administrarán en el reino de Cristo, pues ellos ministraron en su edad y fueron fieles y prudentes. Y a la derecha también escribe ahí, día postrero. Creo que usted recuerda que les dije que siempre había tenido miedo de morir, porque no fuese que al encontrarme con el Señor, Él no estuviese agradado conmigo. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Por las tantas veces que le he fallado, pues yo estuve pensando en eso una madrugada, y escribe a la izquierda también ahí debajo de la estrella de David, madrugada. Yo estuve pensando en eso una madrugada mientras estaba así acostado en la cama, cuando de repente fui llevado en una visión muy extraña. Digo que era extraña porque yo he tenido miles de visiones y en ninguna había sentido que salía de mi cuerpo. Pero fui transportado y miré para atrás para ver mi esposa y vi mi cuerpo allí a su lado. Entonces me hallé en el lugar más hermoso que jamás he visto. Era un paraíso. Vi a multitudes de gente, las personas más contentas y hermosas que jamás he visto. Todos parecían estar tan jóvenes, de 18 a 21 años de edad. Ahí escribe a la derecha 21, 18 raya 21 años de edad, sexta dimensión. Entre ellos no había ninguno con canas, arrugas ni deformaciones.
O sea, no había nadie con distrofia o que le faltara un brazo o que tendría un problema en el cuerpo. Todas las jóvenes tenían su cabello hasta la cintura y los jóvenes eran tan varoniles y fuertes. Oh, cómo me dieron la bienvenida. Me abrazaron y me dijeron, precioso hermano. Y me decían repetidamente que estaban contentos en verme mientras trataba de razonar quiénes eran estas gentes. Uno que estaba a mi lado me dijo, son tu pueblo. Estuve tan sorprendido. Pregunté, ¿son todos estos Branham? Él dijo, no, ellos son tus convertidos. Entonces él señaló a una dama en particular y dijo, ¿ves esa joven que estabas admirando hace un ratito? Ella tenía 90 años cuando la guiaste al Señor. Dije, e imaginarme que a esto era lo que yo temía. El hombre dijo, aquí estamos reposando mientras esperamos la venida del Señor. Y escribe a la izquierda, la venida del Señor al paraíso, a la sexta dimensión. Respondí, quiero verle a él. Él dijo, todavía no lo puedes ver, pero él viene muy pronto. Y cuando venga, vendrá a ti primero y tú serás juzgado según el evangelio que has predicado. Y nosotros seremos tus súbditos. A la izquierda escribe, vendrá al precursor. Y a la derecha escribe, juicio, juzgar. Y también escribe, súbditos, su pueblo, su nación. Dije, ¿usted me quiere decir que yo soy responsable por todos estos? Él dijo, todos. Tú naciste un líder. Y escribe líder, rey, 3 puntos. Le dije, ¿será responsable cada uno? ¿Qué de San Pablo? Él me contestó, él será responsable por su día. Y dibuja a la izquierda una piedra angular y las edades, todas las edades marcadas. Y escribe Apocalipsis capítulo 4, verso 5, 5 verso 6, 1 verso 4, 11 del 3 al 14, 7 del 1 al 17, 14 verso 1, 12 del 1 al 17 y 15 del 1 al 5. Entonces dije, pues yo prediqué el mismo evangelio que predicó Pablo, y la multitud clamó, en eso estamos confiando. Si yo puedo ver que Dios va a dar una recompensa especial a sus mensajeros, quienes han cumplido fielmente con la responsabilidad que Él ha puesto sobre nosotros, si ellos han recibido la revelación de la palabra para esa edad y han predicado fielmente en su día y han vivido lo que han predicado, entonces recibirán una gran recompensa. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, más adelantito en este mismo mensaje, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del ministro aprobado de Dios, el ministro que vive para Cristo y las ovejas de Cristo, el ministro que no trata de sacar ganancias físicas para sí mismo, sino que trata de conseguir lo máximo para la obra de Jesucristo nuestro Salvador. La persona que trata de sacar provecho propio, y esa es su meta, no está almacenando tesoros en el cielo. Su tesoro lo quiere hacer en la tierra. Por lo tanto, no tiene nada que hacer en el cielo. Por lo tanto, no va a ir para el cielo. No va a ir para la cena de las bodas del Cordero. Porque su tesoro lo ha estado haciendo en la tierra. Y ha estado sacando del reino de Dios para hacer tesoros acá en la tierra. En vez de tomar de las cosas de la tierra y acomodarlas en el reino de Cristo. Para que las tenga en el reino de Cristo para toda la eternidad. Con las cosas de esta tierra, lo que Dios nos provee, hacemos tesoros en el cielo. Pero no podemos tomar las cosas del cielo, las cosas de Dios, para hacer tesoros en la tierra. Porque entonces no vamos a tener nada allá en el cielo. Por lo tanto, Cristo dirá, donde está tu corazón, está tu tesoro. Por lo tanto, tu corazón está en la tierra. Quédate ahí con tu tesoro, que yo me voy a llevar estas ovejas que han hecho tesoros en el cielo. Por lo tanto, ellas tienen su parte en el cielo. Van para la cena de las bodas del Cordero. Y sería muy triste para un pastor que despierte y digamos a eso de mediodía o en la noche, o luego en la noche, esté en la reunión y diga, ¿por qué no vienen los hermanos? Y al otro día pase lo mismo, y pase una semana y no llega nadie, y diga, ¿será que ya se fueron y yo me he quedado?
¿Será que no fui aprobado por Dios? ¿No fui sincero? ¿No trabajé correctamente? ¿No les di el alimento completo? Pero ellas lo consiguieron en alguna forma. Ahora ven ustedes que muchos quizás se piensan que los que tienen allí, en esa congregación, si están siendo engañados por esos líderes, no crea que todos están allí siguiéndolo, quizás por comodidad, están más cómodos y más cerca para poder ir a un lugar y reunirse los domingos, pero en sus casas o en otro lugar están recibiendo lo que ese escogido necesita, que es la fe de rapto, que es la enseñanza bajo carpa, lo cual él lo dijo desde muchos mensajes y en muchas ocasiones, y dijo: conéctense con la carpa, con la gran carpa catedral, tengan las transmisiones y compartan con ellos y estén conectados desde el devocional. O sea, compartan, me refiero a que estén unidos con el devocional desde Puerto Rico. O sea que hasta cómo hacer, él dejó dicho. Ahora, miren en la página 88 del libro de las edades, nos dice allí: ahora lo entiende. Allí están de nuevo esos gemelos. Edades editado, 88 abajo. Allí están de nuevo esos gemelos. Allí están de nuevo esos dos árboles, creciendo lado a lado, escribe gemelos a la derecha, creciendo lado a lado en la misma tierra. Y a la izquierda escribe dos árboles, Hebreos 6, 7 al 8. Allí están de nuevo esos dos árboles creciendo lado a lado en la misma tierra, aprovechando del mismo alimento, tomando de la misma lluvia y beneficiándose del mismo sol. Pero vienen de diferentes simientes. Uno de los árboles está con la palabra de Dios exactamente como Dios la dio, la ama y la obedece. El otro árbol es de la simiente que es antipalabra y por eso la cambia donde quiere. Él sustituye la verdadera palabra viva por sus propios credos y dogmas, exactamente como hizo Caín, que terminó matando a Abel. Pero no teman, rebaño pequeño. Quédese con la palabra. Mantengan esa palabra entre ustedes y el diablo. Mantengan esa palabra entre ustedes y el diablo. Eva no hizo eso y ella cayó. Y cuando la iglesia deja resbalar la palabra, ella entra a los abismos de oscuridad de Satanás. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Apocalipsis 2:3. Esto es casi igual a lo que dice en el versículo 2. Pero en el versículo 2, el trabajo, la obra y la paciencia eran los resultados de haber guardado la sagrada palabra que había sido encomendada a ellos. ¿Cómo es que rechazaron a los adversarios? ¿Qué crédito eran para Pablo? Pero en este versículo, sus persecuciones, pruebas y paciencia eran por causa del bendito nombre de Jesús. Ahora miren, sigue diciendo nuestro hermano William: por lo tanto, tenemos que con temor y temblor trabajar en la obra de Cristo como obreros fieles a Cristo, como obreros que vamos a ser aprobados por Cristo, por Dios. Esa es la meta, ser un obrero, un ministro aprobado por Dios. Antes de ser aprobado tiene que haber trabajado, tiene que haber trabajado. Dios no lo va a aprobar sin antes trabajar. Dios no da galardones sin antes la persona trabajar. En la página 126 también del libro de las edades, editado, nos dice allí el reverendo William Branham: los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios, ni tampoco los cielos resplandecientes y las aguas de reposo son señales de su amor y aprobación. La aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amado. Su amor es electivo, el cual tuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos ama? Oh, sí. Pero ¿cómo lo sabremos?
sabremos por qué Él lo dijo y demostró que si nos ama porque Él nos trajo a sí mismo y nos dio de su espíritu, colocándonos como hijos. ¿Y cómo mostraré mi amor a Él? Creyendo lo que Él dijo y gobernando mi vida con gozo en medio de las pruebas que Él en su sabiduría permite que lleguen a acontecerme. Ahora miren, en un escrito, nuestro hermano William escribe allí en una libreta. Él escribe: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ahí escribe en rojo: cumplir la palabra. Jesús, luego de estar y hacer los negocios del Padre, o sea, cumpliendo lo que el Mesías tenía que hacer, predicando el Evangelio, dando a conocer la primera venida del Hijo del Hombre e Hijo de Dios, y entre medio escribe: y viviendo correctamente de acuerdo a la palabra, y sanando los enfermos, echando fuera demonios, etc. Así fue aprobado por Dios, y en el monte de la transfiguración fue adoptado. Y escribe ahí abajo: para luego hacer una obra mayor en la cruz del Calvario. ¿Para qué fue adoptado en el monte de la transfiguración? Para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Sigue el escrito: por el Padre y su nombre. Jesús es igual Salvador. Es el nombre para redención, para salvación en la dispensación de la gracia. Y sigue diciendo nuestro hermano William: por lo tanto, tenemos que ser ministros fieles a Cristo, que trazamos bien la palabra de Dios y que la hacemos llegar a las ovejas que Cristo, el príncipe de los pastores, ha colocado en nuestras congregaciones. También en el mensaje La Ley de la Repetición, allí nos dice nuestro hermano William, que fue predicado el 24 de diciembre del 2010, aquí en Calley, Puerto Rico, nos dice: y ahora tenemos una promesa, que habrá una gran carpa catedral. Se va a cumplir. El Espíritu de Dios va a despertar el espíritu de las personas, de los ministros, que van a estar unidos al Espíritu Santo, el cual estará en el instrumento que Él tenga en el día postrero. Porque, como leímos allí en la página 134 del libro de los sellos, cuando este Espíritu Santo que tenemos llega a encarnarse, y ya el Espíritu Santo se encarnó. Y por eso hay ministros y personas que han estado trabajando y continúan trabajando y continuarán trabajando brazo a brazo con el Espíritu Santo encarnado en este tiempo final. Y han llevado a cabo esta obra tan gloriosa de tenerle un lugar, una gran carpa catedral, al Dios creador de los cielos y de la tierra, en donde Él se está mostrando, revelando, dando a conocer el misterio del séptimo sello, dando a conocer el misterio de la segunda venida del Señor, dando a conocer el misterio del ángel, que era diferente a los demás. Y junto a ese ministerio estarán muchos obreros, muchos ministros con sus congregaciones, trabajando para el cumplimiento de esa visión. Así como trabajaron para el cumplimiento de la visión que tuvo Moisés en el monte Sinaí, de un tabernáculo, estuvieron muchas personas trabajando, aunque pudo haber algunos que criticaron a Moisés, porque siempre hay criticones en cada edad y en cada dispensación, burladores, personas que critican y demás cosas, pero Dios, aún así, siempre cumple su programa. En la página 5A del párrafo 49 dice: y ese es el porqué del libro de citas, y ese es el porqué se están haciendo estas cosas. El Espíritu Santo viene a la tierra en la plenitud de su ser. Ahí está, a la derecha dibujado una piedra angular. Viene a la tierra, ¿en dónde? En la edad de la piedra angular, en la plenitud de su ser, cuando este Espíritu Santo llega a encarnarse en la persona de Jesucristo. Vean, y eso corresponde a este tiempo final. Él hizo esa promesa y Él es fiel para cumplirla, lo cual lo ha cumplido. El Espíritu Santo viene a la tierra en la plenitud de su ser para juntar a los hijos de las cuatro esquinas de la tierra, para prepararlos para el rapto. Y escribe abajo Mateo 24:30 al 31, Moisés y Elías.
A la izquierda escribe rapto, allá arriba. Y encima escribe también el Espíritu Santo con el ministerio de Moisés y Elías. Apocalipsis 19, 11 al 21 y 7, verso 2. Porque Apocalipsis 19, Apocalipsis 11, Apocalipsis 7, vean, es la venida del Señor. Porque la venida del Señor para la iglesia es el séptimo sello. Y Moisés y Elías, el ángel que viene con el sello de los vivos, los ministerios de Moisés y Elías, que es la séptima trompeta, es para Israel. Y él, en un estudio bíblico, en este extracto que le colocaron en un estudio bíblico, él escribe al lado la carpa catedral, porque ahí es donde él prometió que el Espíritu Santo estaría revelándose, dando a conocer el misterio de la segunda venida del Señor. ¿Cómo lo fue Jesús en su ministerio? Vino trayendo la revelación de la primera venida del Señor, como nos dejó allí escrito en la libreta. Dice, predicando el evangelio, dando a conocer la primera venida del Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Vean, porque en el fin del tiempo él dijo que el Mesías se presentaría él mismo. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, aquí en este tema, la ley de la repetición, más adelantito en ese mismo mensaje, recuerden que las cosas comienzan poco a poco. No sabemos cómo comenzará después que se dedique a Dios, o sea, la carpa, pero una cosa sí sabemos, que en el cumplimiento de la visión de la carpa que tuvo el reverendo William Branham, estaba la columna de fuego que le apareció a Moisés. Ahí estaba el ángel del pacto, estaba el ángel que le aparecía al reverendo William Branham, y estaba ahí un ministerio que era manifestado y que se veía que estaban aconteciendo muchas cosas. Vean, estaba ahí ¿qué? Un ministerio. Y si hay un ministerio, pues tiene que haber un velo de carne. Era el Espíritu Santo usando a una persona ahí. Ahora, ¿dónde van a dejar todo eso? No, es que cuando Él regrese, esa es la persona que Él va a usar. Dios no obra si no es por medio de un velo de carne. Cuando una persona termina sus días, o un profeta de Dios termina sus días en la tierra, y Dios se lo lleva, hasta ahí llegó la labor de ese profeta mensajero, y Dios levanta otro profeta. Y en este tiempo final, Dios prometió que en una gran carpa catedral habría un ministerio, y Él dice que ese es el ministerio de la segunda venida del Señor. Era el Espíritu Santo usando a una persona ahí, porque el socio de Dios siempre es un ser humano, un hombre. En el misterio siempre ha sido el socio de Dios, el instrumento de Dios, porque Dios no obra a menos que sea a través de un ser humano. Amós 3:7. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Un ministro aprobado por Dios. Nos ponemos en pie y dejamos así en este tema un ministro aprobado por Dios a nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago.